أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإني أوصيكم إخواني الكرام بتقوى الله سبحانه وتعالى فإنه القائل سبحانه في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala en todas y en cada una de las circunstancias. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala hasta lograr su complacencia. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala incluso tras lograr su complacencia. Atestigo que no hay más divinidad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, el único sin socios ni copartícipes, así como atestigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y su mensajero. Damos testimonio de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cumplió con su misión y entregó el mensaje tal como su Señor se lo encomendó. Y entre el mensaje que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dejó para su nación es el aferrarse al cordel de Allah subhanahu wa ta'ala. Aferrarse al mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Aferrarse al camino de la rectitud, aun cuando veas que la mayoría va por el camino contrario. Existe una sura muy pequeña, sino una de las dos más pequeñas del Sagrado Corán, que resume el Islam completo. Allah subhanahu wa ta'ala dice en esta sura, wal asr. Allah alabado sea, jura, hace un juramento por algo importantísimo. Y tienen que saber que cuando Allah subhanahu wa ta'ala, nosotros los siervos de Allah, la creación de Allah, no tenemos permitido jurar por nada más que no sea
el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. No podemos decir, como dicen algunos, juro por mi abuelita, por mi mamita, por mi hijito, por la virgencita o por esto o por lo otro. No podemos. Solo si es necesario. Es más, el musulmán no debe utilizar el juramento como algo cotidiano, como algo que lo hace cada vez que quiere hacerlo, a pesar de que muchos musulmanes se confunden hoy en día y utilizan Wallah para todo. Te juro por Allah, ¿qué es? Por Allah que hice esto, por Allah que compré tal cosa, por Allah que gasté, cuando no es necesario. Pero si fuese necesario, el musulmán no tiene permitido más que jurar por el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala, Él puede jurar por lo que a Él le plazca. Él es el Señor de la creación y de todo cuanto existe, y Él puede jurar por lo que guste de su creación. Pero debemos saber también que cuando Allah subhanahu wa ta'ala utiliza algo de su creación para un juramento, ese algo de su creación encierra una importancia tremenda, o un beneficio tremendo. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, wal asr, juro por el tiempo. Como puede referirse también a juro por el tiempo que hay entre el Dhuhr y el Maghrib, el Asr, que es un tiempo especial. Un tiempo especial. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien abandone la oración del Asr no prosperará en su vida. Y Allah subhanahu wa ta'ala jura por el Asr y dice, juro por el tiempo que el ser humano va en decadencia. Innal insana lafi khusr. Juro por el tiempo que el ser humano va en decadencia. Cada vez se hunde y se hunde más en la perdición, en la distracción, en el ghafla. Va la sociedad hoy en día, toda aquella sociedad que no va de acuerdo a lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha legislado, va hundiéndose cada vez más. Va hundiéndose cada vez más. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, así como nos jura por algo importante y nos dice que el ser humano va en perdición, también nos dice cuál es la clave para no estar en ese camino. Nos dice cuál es la clave para no estar en ese camino. ¿Cuál es la llave para salvarse de esa perdición? Illa alladhina amanu wa amilus salihat, excepto aquellos que creen y realizan buenas acciones. ¿Es suficiente eso? No. Dice, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, se recomiendan unos a otros la verdad. Hablábamos hace unos días en el khutbah anterior y el anterior de la nasiha, la lealtad, el pensar bien de tu hermano, y habíamos mencionado la amistad que se forja en base a la obediencia. Esa amistad va a perdurar en esta vida y en la vida eterna, porque la amistad que se forja en base a la desobediencia los va a llevar a la enemistad del día del juicio, cuando empiecen a culparse el uno al otro. Entonces, esa amistad que se forja en base a la obediencia, se forja en base a la recomendación de la verdad. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, hermano, mantente en la verdad. El Jalifa Umar ibn Abdulaziz dijo en una ocasión a uno de sus compañeros, a uno de sus amigos, si en alguna ocasión me ves que me salgo del camino, tómame de mis prendas y sacúdeme y dime, ya Umar, ittaqillah, ya Umar, ten temor de Allah. Entonces, esa es la amistad que nosotros necesitamos para entender que hay que volver al camino de la rectitud. Imagínense al Jalifa Umar ibn Abdulaziz, a quienes algunos consideran el quinto Jalifa bien guiado, aun cuando sabemos que el quinto Jalifa bien guiado es Al-Hasan ibn Ali, ¿sí? Pero Umar ibn Abdulaziz fue un hombre recto, y él dijo, si en alguna ocasión me ves que me salgo del haqq, que me salgo de la verdad, tómame de mis prendas y dime, ya Umar, ittaqillah, ya Umar, ten temor de Allah. Se recomiendan la verdad, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, y se recomiendan mutuamente la paciencia. ¿Cuántas veces hemos perdido la paciencia nosotros en distintos asuntos? Una y otra y otra y otra.
Y no se equivoque, no es el sheikh el que tiene que recomendar la paciencia a sus hermanos. Muchas veces son los hermanos los que recomiendan la paciencia al sheikh. Porque somos seres humanos. Kullu ibn Adam khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabun. Todos los hijos de Adam son pecadores. Y el mejor de los pecadores es aquel que se arrepiente. Aquel que tiene a su hermano al lado que le está recomendando mutuamente la paciencia. Ten paciencia, hermano. Esto va a pasar. Ten paciencia, no pierdas la calma, no te enfurezcas. En una ocasión vino un hombre y le dijo: Ya Rasulullah, aconséjame. Y dijo: La taqdab. Y dijo: Mensajero de Allah, aconséjame algo más. Dijo: La taqdab. Mensajero de Allah, aconséjame algo. Y así. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, su único consejo fue: no te enfurezcas, ten paciencia, ¿no? Entonces, hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice cuál es el camino de la perdición, cómo va el ser humano, y nos dice también cuáles son las llaves para que nosotros nos salvemos de esa decadencia. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فهو حسبه. ومن يتق الله, quien tenga temor de Allah, temor devocional, quien tenga presente a Allah subhanahu wa ta'ala en toda su vida. Cada vez que va a hacer una acción, se detiene y se pregunta: ¿esto le complace a mi Señor o le disgusta? Yattaqillah, tiene temor de Allah, lo tiene presente. Yaj'al lahu makhraja, Allah siempre le dará una salida. وَيَرْزُقُهُ, y le sustentará مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, de donde menos se lo imaginen. De donde menos se lo imaginen, hermanos. Yo estoy seguro que si no algunos, si no todos, hemos pasado por ocasiones en las que Allah subhanahu wa ta'ala nos envía su sustento de donde menos lo imaginamos. ¿Cuál es la llave para eso? At-taqwa, el tener presente a Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, y quien se encomienda a Allah subhanahu wa ta'ala, فَهُوَ حَسْبُهُ, Él le será suficiente. Entonces, hermanos, hoy en día vivimos tiempos donde realmente vemos al ser humano que va en decadencia. Vivimos tiempos donde la homosexualidad cada vez se extiende y se extiende y se extiende más, pretendiendo sobre todo que eso es lo normal. Si una persona se manifiesta en contra de esa perversión, dicen: uno es atrasado, uno es un troglodita, uno no respeta los derechos, etcétera, etcétera. Vivimos tiempos donde a la mujer se le intenta degradar cada vez más y más, con el cuento de el empoderar a la mujer. No hacen más que ofenderla, no hacen más que quitarle el estatus que Allah subhanahu wa ta'ala, o con el cual Allah subhanahu wa ta'ala la honró. Vivimos tiempos donde la sociedad donde vivimos ya no le importa el matrimonio. Con facilidad hablan de divorcio. Tras una discusión, una diferencia, lo más fácil es el divorcio. No tienes por qué estar aguantando esto ni estar aguantando lo otro. Tú no necesitas de nadie, no necesitas de él, o tú no necesitas de ella. Ábranse. ¿Por qué? Porque lo que quieren los enemigos del Islam, los enemigos de Allah subhanahu wa ta'ala, es destruir a esa sociedad fuerte que es la sociedad islámica. Y para destruir a la sociedad islámica hay que destruir el concepto de la familia. Y para destruir el concepto de la familia hay que destruir el estatus de la mujer. Entonces, ¿vivimos o no vivimos tiempos de decadencia? Ala inna al-insana lafi khusr. ¿Acaso no es tal como Allah subhanahu wa ta'ala dice que inna al-insana lafi khusr, hermanos? Sí. Entonces, la llave, vuelvo a repetir, la llave, la lección del día de hoy, que la llave para que nosotros salgamos y nos libremos de esa decadencia está en nuestras manos, que es el taqwa. Pero Allah subhanahu wa ta'ala no solo dijo que es el taqwa, no solo dijo que es el creer en Él, sino que Él lo relacionó con las otras
palabras que he mencionado, pero que lo voy a explicar con mayor detalle tras el descanso. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Entonces, hermanos, esta pequeña sura no solamente nos enseña cuál es la llave, sino que además nos resume algo. Por eso les dije hace un rato que es un resumen del din como tal. Es los ulama, los eruditos en el Islam de Ahlus Sunnah wal Jama'a, la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'a es que la fe no es como algunas personas equivocadas dicen que la fe es lo que está aquí. No, la fe es un complemento de tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Tasdiqun bil qalb, que la fe es algo que debe establecerse aquí en el corazón. Debe establecerse de tal manera que el corazón lo reconozca como verdad. Wa qawlun bil lisan, y manifestarlo con nuestra lengua. Así como esa fe se establece y el corazón termina reconociéndola como verdad, empieza a ponerse en práctica en nuestra lengua. Wal amalu bil jawarih wal arkan, y la práctica con nuestro cuerpo, el manifestarlo en nuestras acciones, en el cumplimiento de los deberes, de los pilares. Eso es la fe. Es un complemento de tres cosas. Quien diga que la fe es lo que uno lleva en el corazón, mis acciones evidentes, como el salat. El salat es una acción evidente. Cuando yo hago salat, de alguna manera me ven. Ese salat evidente, la práctica de ese salat es parte de tu fe. El cumplimiento de tu ayuno en Ramadán es parte de tu fe. El hajj es parte de tu fe. El pago del zakat es parte de tu fe. La shahada, el qawlun bil lisan, es parte de tu fe. Entonces no podemos separar a una de las tres cosas. A cada una de estas no las podemos tener por separado. La fe, hermanos, es un complemento de las tres cosas. Entonces se dan cuenta de que esta pequeña sura del Sagrado Corán encierra mucho. No solamente Allah subhanahu wa ta'ala nos dice cuál es el secreto para librarte de esa perdición, sino que además Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña en esta sura lo que es el Islam en sí. El Islam no es solo decir yo creo. El Islam no es solo pronunciar la shahada y luego abandonarlo. Hay que pronunciar la shahada y luego hay que estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo para ponerlo en práctica. Y si estás todo el tiempo haciendo ademanes como si fuese simplemente un ejercicio, sin tener el mínimo conocimiento de cuáles son los pilares del salat, cuáles son los deberes del salat, si yo no sé cuáles son los pilares del salat o los deberes del salat, ¿cómo sé si mi salat está siendo correcto? Yo ayuno y no sé cuál es la forma correcta de ayunar. Pienso en que un día quiero hacer el hajj y no tengo ni la menor idea de cómo se realiza. Entonces son tres cosas que deben ir de la mano, una con otra. La fe, lo que yo digo, lo que yo manifiesto y lo que yo dejo en evidencia en mis acciones. Y así como hay acciones evidentes, hay acciones que son ocultas. Mi entrega a Allah subhanahu wa ta'ala también es parte de mi fe. Cuánto me encomiendo yo a Él es parte de mi fe. Mi sinceridad es parte de mi fe. Y todas esas son adoraciones ocultas que solo las están entre tú y tu Señor. Entonces, hermanos, nosotros, vuelvo a repetir, vivimos tiempos
de dificultad, tiempos de perdición. Hoy por la mañana conversaba con un sheikh mientras venía de regreso precisamente sobre cómo se está extendiendo hoy en día aquí en Perú los divorcios. Cómo se extiende de lo más normal los divorcios, sobre todo en nuestras comunidades musulmanas, como si ya el matrimonio no tuviese ningún valor. Y es que eso es algo que, vuelvo a repetir, la sociedad mismo va metiendo entre sus ciudadanos. Pero el Islam nos habla a nosotros la importancia del matrimonio, la importancia de la familia, la importancia de esto, la importancia de mantenerte en el camino de la rectitud. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión: Saddidu o qaribu, busquen la rectitud, o por lo menos intenten alcanzarla. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dio este consejo a sus compañeros: busquen la rectitud. Si no la alcanzas, por lo menos mantente en el camino de la búsqueda. De tal manera que si no logras alcanzar la plena rectitud, vas a estar en ese camino esforzándote día tras día para ir mejorando. Y en esa práctica, en esa búsqueda de la rectitud, Allah subhanahu wa ta'ala tendrá una recompensa para cada uno de nosotros. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala hacernos cada día mejores musulmanes. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala hacernos ver nuestros propios errores para corregirlos. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos ser de entre los que se salvan de la perdición. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala recompensarnos con lo mejor y librarnos de toda tribulación, de toda fitna en esta vida y de un mal destino. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, hermanos: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, oh creyentes, supliquen las bendiciones por él. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Quien suplique a Allah por mí una vez, Allah le bendecirá 10 veces más. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل اليهود وأسلحتهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.